Continuamos con el ciclo Diálogos Cercanos 2023, que, como siempre decimos, está sustentado tecnológicamente y difundido por la Universidad Nacional de Quilmes TV y por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales TV. Estamos terminando la cuarta temporada, hoy es la última entrevista, es la entrevista número 49. Esta entrevista la teníamos previsto de hace 3-4 semanas, porque la entrevistada tiene una agenda muy ocupada y en general yo armo las entrevistas con mucha anticipación. Hoy es un 28 de noviembre del 2023 y son las 15 horas en la Argentina. La entrevista es en vivo. El tema es el lugar de las mujeres en la Argentina de hoy. A la entrevistada, yo desde que la conozco, no sé por qué le digo Dorita, y antes que salga el Dorita en la entrevista, lo aviso, le voy a decir siempre Dorita. La entrevistada es Dora Barranca. ¿Estás de acuerdo que te diga Dorita? Sí. Gracias por venir, Dorita. Gracias. Sobre todo porque no sabía que habías tenido tanto trajín en conseguir una entrevista. No, es verdad, tengo muchos años, pero el problema mío es la sobreenergía, una sobreenergía espinociana, podríamos decir. Y entonces se han dado de la seca a la meca, sobre todo tratando en esta temporada, de ahí que tal vez no me encontraras, de ir por diferentes lugares del país para que la gente votara correctamente, cosa que no ocurrió. Pero bueno. Bueno, ahora lo vas a desarrollar mejor la idea, es parte de tu discurso, con toda libertad, como siempre. Bueno, Dorita es investigadora, socióloga, historiadora, educadora y feminista de la Argentina. Es doctora en Historia por la Universidad de Campiñas en Brasil. Después te sigo presentando y vamos directamente a la pregunta porque los tiempos de estas entrevistas son acotados. Dorita, ¿cómo caracterizás el actual lugar de las mujeres en la Argentina? Bueno, es un lugar que evidentemente ha escalado una serie de, yo diría, de espacios en estos últimos 20 años particularmente, desde el inicio de la democracia, el reavivamiento de los cauces feministas significaron obviamente paulatinas conquistas, gracias a las feministas que evidentemente muchas resistieron acá, muchas nos habíamos ido afuera, no éramos feministas, fuimos al exilio. ¿En qué año te fuiste al exilio? 1977, y volvimos feministas. Fue la gran adquisición. Yo creo que... ¿Dónde te exiliaste? Me exilié en Brasil, en Belo Horizonte, y ahí había un revival muy interesante de feminismo, porque yo pude ver el crecimiento y expansión de un movimiento de mujeres no autodenominadas feministas, pero era el movimiento de la amnistía. Mujeres pela Amnistía, y que en realidad fue una primera fragua de demandas a lo que era todavía los últimos coletazos del Estado dictatorial en relación a la amnistía. Pero bueno, ahí el liderazgo lo tenía una figura muy interesante, Teresina Godoy, doña Teresina, que tenía una estrategia, no decir ninguna identidad política, no decir ninguna identidad feminista. Pero bueno, después eso se desmembró, pero ahí pude ver, acercarme, por otras razones también, por un acontecimiento que alguna vez lo he hecho, lo he mencionado varias veces, pero bueno, había una, yo diría, interpelación extraordinaria de ese momento mío histórico acerca de que me faltaba una asignatura. En mi sistema de justicia básica, me faltaba nada menos que el para mí, que era el para nosotras, en todo caso. Y bueno, y una vez que una ingresa al cauce feminista, ya no se sale.
Es una, yo diría, se interpela profundamente la propia subjetividad, pero se interpela desde luego con un significado, en mi caso, muy transhistórico, como ha sido el sometimiento de las mujeres. Si tú me preguntaste cómo están las mujeres hoy. ¿Y tu sentir tiene concordancia con el sentir? ¿Y cuál es el sentir? No, hay un crecimiento exponencial, yo diría, de la renovación de los stocks de la subjetividad femenina. La condición femenina es múltiple, es muy difícil decir la condición femenina, es múltiple. Hay un hilo común, hay un trazado común que es el sometimiento, la discriminación, el segundo sexo, había mencionado muy bien Simone de Beauvoir, que tiene que ver con la hegemonía, el poder patriarcal. Entonces, una vez que se revela este acontecimiento en cada vida, las cosas pasan a ser de otra manera. Acá en la Argentina, muchísimas mujeres salieron de sus arcadias, ¿cómo decirlo?, sus arcadias de ceguera cognitiva respecto de lo que les pasaba, a propósito de los encuentros nacionales de mujeres, que esto es una base extraordinaria en nuestra vida. Los encuentros nacionales de mujeres, hoy cambiados de nombre, porque tienen el nombre de plurinacional y en fin, y hacen lugar a una mención de pluriidentidad sexogenérica. Pero esto ha sido fundamental porque ahí esos encuentros han movido, han hackeado esas estructuras entonces guardadas, preservadas, reservadas, y ha habido estallidos extraordinarios. Por lo tanto, la Argentina es uno de los países en donde hemos ganado en los últimos 20 años, comparativamente con los otros países de la región, una enorme cantidad de derechos. Basta saber que el 30 de diciembre del 2020, a las 4:14 de la madrugada, este país hizo mucho más libres, más autónomas a las mujeres, a las personas gestantes con la ley de aborto. Y yo creo que eso es una parte del ciclo, no digo culminante, porque necesitamos una enorme cantidad de nuevos derechos. Pero yo lo que quiero decir es que la Argentina sí ocupa un sitial bien destacado respecto de los derechos adquiridos por las mujeres y las disidencias sexogenéricas. ¿Y cuál es la situación de esos derechos? Recordando cómo iniciamos esta entrevista que hacías alusión a las elecciones que pasó la semana pasada en la Argentina. Bueno, estamos en una encrucijada, el país está en una encrucijada, ¿no? Pero evidentemente debe saberse que las extremas derechas planetariamente han tomado una decisión programática. Antes era capilar, la gente era conservadora, era antifeminista, pero ahora las extremas derechas han puesto en sus programas la lucha contra la ideología de género, la lucha contra las feministas, la lucha desde luego contra todas las agencias que luchan por los derechos de las personas disidentes sexogenéricamente. Basta ver los programas. Vox en España, ¿no? Tiene en sus 100 puntos, hay 7 que están muy destacados en relación a estas cuestiones, a los derechos personalísimos. Hay que terminar, fíjate vos lo que dice Vox, con cualquier ley que tenga que ver con violencia contra las mujeres. O sea, están amenazadas seriamente. Estamos seriamente amenazados y amenazades. Estamos a un tris de una, yo diría, no una virtual aparición fantasmática de te voy a si queda este derecho, lo dicen de manera muy franca, ¿no? Lo dicen de manera muy franca. Hay emisores claros que dicen que hay que terminar con la ley IVE, la ley de aborto, Entonces, yo estoy también muy preocupada porque efectivamente la ley de aborto es una ley de orden público. Hay que proponer otra ley. Además, no se pueden plebiscitar este tipo de circunstancias. Sin embargo, ya sabes tú lo que ocurre, puede pasar cualquier cosa. De todas maneras, yo creo que hay una reserva en la vida parlamentaria para que estas atrocidades no ocurran, ¿no? Regresar, ¿no?, a un estadio anterior. Pero bueno, hay otras situaciones que pueden ser más rápidas. Por ejemplo, la Argentina ha ganado a través de un decreto el orden registral no binario. Las personas
pueden decir, no me reconozco en la identidad femenina, no me reconozco en la masculina, y nuestro Estado admite registralmente que coloques una X, es decir, que no binarios. Bueno, es un decreto. Entonces eso es muy fácil de exterminar. El fuera puede ser... Explica el fuera porque... El fuera, bueno, el fuera es... ¿Qué significa? Yo creo que el fuera es toda la gesticulación habida en relación a ese acting enorme que hizo el ahora presidente electo de la Argentina, don Javier Milei, a propósito de todo lo que iba a eliminar institucionalmente como ministerios. Entonces la placa, que fue muy divulgada en la campaña, era una serie de ministerios importantísimos para nuestra vida: trabajo, educación, ciencia y técnica, ¿no? Entonces él decía, afuera, educación, afuera, Ministerio de las Mujeres, afuera, Ministerio de Salud, así es, ¿no? Entonces yo creo que este decreto puede estar muy ahí, en la mira inmediata, porque es un decreto, entonces no necesita pasar por el Congreso. El resto de las leyes, evidentemente son leyes, se puede hacer un DNU, pero eso es obviamente... DNU es un decreto de necesidad de urgencia. Está facultado el Poder Ejecutivo para hacer el presidente decretos. Puede hacer un Exactamente. decreto. El presidente de la Nación está facultado constitucionalmente para formular leyes que no son tales, normas, bajo la significación de decreto de necesidad de urgencia. Pero tiene que pasar por el Congreso. No, en nuestro país no se sostiene un dispositivo tan enorme sin que pase por el Congreso. En algún momento tiene que pasar. Bueno, yo voy a recordar que en este país se pretendió, a través de decretos de necesidad de urgencia, imponer integrantes de la Suprema Corte de la Nación. Así que audacias a las extremas derechas no le faltan. El asunto es, en fin, que haya mucha sensatez en el cuerpo legislativo, que haya mucha sensatez para que no retrocedamos, en la medida que está previsto hacerlo. Pero en el lugar de las mujeres también tiene una inserción en lo económico, en lo social. ¿Se podrá seguir avanzando en los derechos que tienen las mujeres en la sociedad civil? Yo no estoy optimista respecto de poder seguir ascendiendo, porque sobre todo el mercado laboral tiene una mano invisible que es el patriarcado. La mano invisible de Adam Smith. La mano invisible de Adam Smith es el patriarcado, ¿no? Tú sabes que se requiere una política activa, se requieren mecanismos fiscales para... Ya no fuimos al siglo XIX. Sí, pero... claro. Alguna gente debería volver, porque yo te voy a decir, mi presupuesto hoy, mi supuesto sobre todo político, es que estas fuerzas han abdicado del modo liberal. Se dicen liberales, pero yo te voy a decir, no se compadecen ni siquiera con algunas letras elementales de edad de Smith ni de Ricardo, y mucho menos de John Locke, que es el inventor del Partido Liberal. Pero no me quiero ir tan atrás y decirte que estamos en una situación de gravedad total, en el sentido de que seguramente no solo no vamos a avanzar pasos en la conquista del mercado laboral en actividades no tradicionales para mujeres, sino que podemos retroceder. Yo avisoro una circunstancia de desempleo abierto grave en nuestro país. Ya está ocurriendo, hay algunos acontecimientos que ya lo sabes, ¿no? Parar la obra pública, ¿qué quiere decir? Que va a haber muchísimo desempleo de trabajadores y trabajadoras. Y además eso es toda una correa, hay pueblos que viven en general de estas circunstancias y que evidentemente se van a paralizar. Yo estoy segura de que se vienen acontecimientos tenebrosos. Entonces, no puedo imaginarme en ese punto ningún aspecto positivo respecto de la escala de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas hacia arriba.
más bien parálisis y en todo caso retroceso. Y eso que soy una optimista irredenta, pero todo indica que eso no es posible. Pero bueno, vamos a apostar a que esta circunstancia tan aciaga tenga un fin. En algún momento será así. Y ahí retomaremos con mucho brío lo que está pendiente. Me gustaría decir algo de lo que puede pasar con ciencia y tecnología, con un límite a los recursos. Es probable que fuera aquel que enuncié, en donde estaba comprendido el propio Consejo Nacional. Fuera dicho por el candidato en la campaña, el candidato que ahora es. El candidato que ahora es electo presidente, que ha sido electo presidente, el CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, que obviamente hegemoniza el desarrollo científico y tecnológico, es probable que vuelva a tener los problemas que vimos en el cuaterno 2016-2019, en donde no hubo recursos, en donde además se limitaron en un 50% los ingresos a la carrera del investigador científico, de la investigadora, y la obtención de becas doctorales y postdoctorales. Es muy probable que tengamos una mengua tan catastrófica de recursos que haya inclusive una parálisis en algunos segmentos de enorme gravitación, laboratorios, etcétera, en donde yo he venido diciendo que la parálisis en ciencia no es una parálisis, significa un retroceso de por lo menos 5 años. Esto es lo más grave, porque es decir, no es solo que paras esto, no. Si paras, en realidad te quedas muy atrás a medida que el tiempo corre. Claro, no es paro y arranco de vuelta. No es que paras y arrancas de nuevo, no. Sí, arrancas en un lugar de gran retroceso. En fin. Dorita, muchísimas gracias por venir. Una última pregunta, un poco, tal vez para alegrar esta entrevista, un poco que nos entristece a los dos. ¿Tenés algún recuerdo de tu infancia, de tus primeros años? Oh, sí. Y yo tengo una infancia ¿Qué tiene que ver con tu pensamiento actual? Sí, además, ¿no? Yo tengo una infancia allá atrás, porque soy una señora de 83 años, ¿no? Pero tengo vivencias de enorme, yo diría sí, que se constituyen como sabemos perfectamente, las personas más viejas van acordándose más de lo más pretérito, ¿no? Yo tengo evocaciones Como que vos de vejez no tenés mucho, pero... La tengo. Yo recuerdo algo que es muy gravitante para mí, que ha sido el olor a los libros, porque mi papá era director de escuela. Y cuando llegaban los cajones de libros del antiguo Consejo Nacional de Educación, para mí era una fiesta. Pero tengo una memoria muy vieja de eso, el olor a libro. ¿Y eso era en un pueblo? En el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, inclusive hay y también en el norte de La Pampa, porque en una época fui a vivir allá. Y recuerdo también mi fruición con los libros, porque hay un anecdotario que transcurría muy familiarmente y que a mí me amaba tanto los libros, que por eso por ahí se ha descrito esta situación como que yo aprendí a leer a los 2 años. No es verdad. Yo hacía que leía a los 2 años, porque me encantaba lo de los libros y en fin. Así que tengo así un amor por esta cuestión que es la letra escrita. ¿Y tu papá te dejaba leer? Y mi papá leer? mucho. Y yo recuerdo, sí, haber leído con mucha facilidad y haberlo hecho sin trastanteos. O hacer que leías, no importa. No, hacía que leía cuando era muy pequeñita. Y hay cosas que me marcaron enormemente. Y sí, la otra cosa que tengo que decir, que es un apego a toda mi estructura subjetiva y a mi condición, es que siempre he sido una justiciera básica. Una justiciera básica. ¿Y por qué?
Porque hay un apego mío, ahí donde hay una injusticia, Pero- tiene que haber un derecho. ¿Por qué crees que tenés alguna No sé, interpretación no de sé, eso? tengo ¿No una sabes? interpretación, podría ser medio psicoanalítica, pero No importa. Está bien. yo creo que tengo esa energía espinociana, que es muy, muy regente de mi vida, y que por lo tanto, por eso quiero cerrar esta nota diciendo, estamos mal, pero no desesperemos, por favor, no desesperemos. Tengamos primero hay que comprender qué es lo que ha pasado, ¿eh? Y la segunda cosa, desde luego, hay que resistir Claro. con mucha buena estrategia, no a tontas y a locas. Sí, comprender es importante también para lo segundo, ¿no? Es necesario comprender y es necesario no perder la paciencia así en todo y cualquier momento. Pero estoy segura de que sí necesitamos ponernos muy fuertes y muy firmes porque vamos a tener que resistir con mucha energía. Bueno, Dorita, muchísimas gracias por haber venido. A Te vos. agradezco muchísimo. Nos vamos a seguir viendo y seguiremos apostando. Gracias, Dorita. Apostemos. Gracias, Dorita, por venir. Bueno, hemos terminado la entrevista número 49 del ciclo Diálogos Cercanos 2023. Hoy te culmina la 4ª temporada, esto ya estaba programado al inicio del año y tal vez el año que viene sigamos o no, vamos a ver cómo sigue el país, cómo sigue la universidad, cómo siguen las instituciones, cómo seguimos. Bueno, muchas gracias por todo.